¿Listo? Perfecto. Bien, vamos a continuar. Les voy a pedir que abran sus Biblias. Yo muestro los textos allí, pero les voy a ser honesto, es casi que básicamente por la grabación, porque en realidad no hay nada como que ustedes lean sus propias Biblias y lean de su propia Biblia, ¿sí? Así conocen su Biblia, así saben dónde están los pasajes. Ok, bueno, perdón, un saludo para los que nos van a ver desde casa, un abrazo. Estamos en el capítulo 11. La semana anterior no voy a hacer un repaso, nada más voy a entrar de lleno donde quedamos. Les dije, terminamos hablando, de cómo establecer una relación personal con Dios. ¿Se acuerdan? Y les dije que el único propósito, dije algunos detalles. Esto es muy importante. Esta relación personal con Dios no se establece a través de una religión, no se establece a través de una conducta perfecta, intachable, no se establece a través de mis propios conceptos o de mis propias ideas. El camino hacia Dios, la única forma de poder establecer una relación con Dios es a través de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra forma, ¿sí? Solamente a través de Jesucristo. Y cuando esta relación se establece, cuando establecemos esta relación personal con Dios, tiene un propósito. Les dije que la forma en la que Dios establece esta relación es a través de Jesucristo, pero ¿qué es lo que ocurre al principio, antes de establecer esta relación? Dios nos permite escuchar su palabra. Y les dije la última vez, la semana anterior, que la forma en la que Dios se acerca a los hombres es la misma forma en la que ustedes y yo nos acercamos a una persona. Aprovecho la enseñanza o la respuesta a Kimberly. Nos acercamos a las personas a través de las palabras, no encerrados en una oficina, ¿sí? Entonces nos acercamos a las personas de la misma forma en la que Dios se acerca a nosotros. ¿Cómo? A través de su palabra. Y les dije que Él se acerca con un solo propósito. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Se acuerdan? Cuando Él se acerca, cuando Él está allí en la puerta del corazón de un hombre y empieza a tocar a la puerta del corazón de ese hombre, es con un solo propósito. ¿Cuál? Recordarnos o hacernos saber que Él nos ama. Ese es, que Él quiere conducir nuestra vida, que Él puede cambiar nuestra vida y todas estas cosas, que Él nos ama, que Él puede guiar y transformar nuestra vida, todo esto para que sepamos que Él quiere que nosotros disfrutemos nuestra vida. ¿Sí? Ese era el primer propósito que Dios tiene a la hora de establecer una relación personal con nosotros. Pero, en segundo lugar, Él quiere entrar al corazón del hombre porque solamente Él nos puede, y ahora sí, empezamos con la historia, Él es el único que puede fortalecer nuestra vida para hacernos vivir correctamente. ¿Sí? Ok, cuando el hombre recibe a Jesucristo, la primera área, escuchen, ¿sí? Voy a mencionar lo que cité antes, o lo que mencioné antes. Voy a tratar de explicar este concepto de hacernos vivir correctamente. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús entra al corazón de un hombre, la primera área que Él transforma es el área moral. Y les dije que es la primera vez, por lo menos conmigo pasó esto, la primera vez que yo pude ver victoria sobre mis debilidades y tendencias. Fue la primera vez. Siempre quise cambiar mi vida, pero nunca pude. Nunca tuve el poder para hacerlo. Nunca pude. Hasta que Él entró al corazón. Hasta ese día empecé a ver victorias aparecer en mi vida. Y el otro gran aspecto que Dios transforma, Kimberly, es el área social. ¿Sí? Por eso te dije que lo íbamos a ver. El área social. Empezamos a experimentar una profunda transformación en nuestra relación con los demás. Y es tan así, que para mí es completamente tangible. Es real. Yo puedo descubrirme luchando al mantener mi boca cerrada, ¿o no? ¿Sí? A ustedes se les sienta,
¿A ustedes se les sienta a alguien a la par, en un taxi, en un avión, en un bus, no sé, en cualquier lugar, se les sienta a alguien a la par y en el instante aparece una voz que dice, regálale un tratado, y ustedes empiezan que no, y Dios que sí, y nosotros no quiero, voy a mantener mi boca cerrada, y lo hacemos muchas veces, a veces abusamos, pero llega un momento en donde ya no podemos. Llega un momento en donde Dios ya nos convence y entonces sacamos un tratado o abrimos la Biblia, empezamos a leer y casi que se la ponemos así en la cara a la otra persona que llevamos atrás para que vea que somos creyentes, para que vea para propiciar una conversación. Si yo no la puedo empezar, que la empiece él, etcétera. Pero llega un momento en donde, convencido de que Dios cruzó nuestras vidas, yo saco un folleto y le digo, mire, Jesucristo cambió mi vida y a Él le gustaría cambiar la suya. Quiero regalarle esto. Esto explica cómo establecer una correcta relación con Dios. Ven, y después de eso, hasta invitados vienen a la reunión. La primera persona es la que más cuesta, pero después vienen hasta invitados, ¿sí? Así es que esa área, la segunda área que Dios afecta es el área social. Empezamos a interesarnos en las demás personas. Si yo sé que he vuelto a nacer, lo sé, escuchen, lo sé o lo voy a averiguar, lo voy a ir confirmando por la manera en que mi vida cambió en relación con los demás. ¿Sí está claro? Yo puedo confirmar que tengo a Cristo en mi corazón por la forma en que cambió mi relación con todas las demás personas, con los cercanos y los no tan cercanos. Es más, dejamos de ser sus enemigos. ¿Sí? De una forma o de otra, ¿no les pasó? Yo me convertí y a los 2-3 días Dios puso en mi corazón un peso, pero ustedes no saben el peso, por hablar con mis hermanos. Yo lloraba, yo decía, Dios, ¿cómo es posible que yo haya ignorado durante 26 años de mi vida esta maravillosa verdad? No lo puedo creer. Y ahora que sabía, ahora que la conocía, ahora que era una experiencia propia, Dios finalmente hecho una realidad en mi vida, yo lo único que quería era que ellos tuvieran la misma experiencia que yo. Yo decía, Dios, ¿cómo es? O sea, yo estuve al borde de irme al infierno. Ustedes no saben, una vez me monté en un carro con unos amigos, nunca se dio cuenta de esto mi mamá y mi papá. Fuimos camino a una playa y en una curva que estaba todo nublado, la persona que iba manejando, mi amigo que iba manejando, salimos de la niebla y teníamos la pared de la calle enfrente. No me pregunten cómo hizo ese muchacho, pegó los frenos hasta el fondo, quebró todo el volante y que el carro giró y quedamos a medio metro de la pared de la carretera. Ustedes saben que hubiéramos pegado de frente, nos matamos. En el infierno estuviera hoy, porque yo no era salvo. Así es que cuando yo empiezo a pensar en mis hermanos, hablé con todos, confirmé la salvación de todos, porque yo no podía darme el lujo de que mi familia se perdiera, sabiendo lo que ya sabía, ¿sí? Y habiendo caído en la trampa de vivir practicando una religión 26 años de mi vida sin haber sido salvo. Es más, sin haber visto la realidad de Dios en mi vida, porque siempre fue la misma vida, esclavo del pecado. ¿Sí? Ok, así es que eso cambió. Dejamos de ser sus enemigos, dejamos de ser las personas que peleábamos hasta con nuestra propia sombra. Sí les he dicho, yo ni siquiera soportaba verme al espejo. Estaba tan contrariado conmigo mismo que no soportaba verme en un espejo. Me odiaba. Yo mismo, ¿se imaginan? Así es que peleaba hasta con mi sombra. Así es que cuando Jesús interviene, entonces, ahora sí, tengo la capacidad, recibimos la capacidad de amar al semejante, al que está enfrente,
al próximo, ¿sí? Ok, el tercer aspecto que cambia de una manera absoluta, no sé cómo decirlo, cuando Jesús entra al corazón, entonces recuerden, nos permite disfrutar nuestra vida, ¿sí? Lo otro que cambia es nuestra forma de relacionarnos con las personas, cambia el aspecto moral también, y hay un tercer aspecto que cambia. Podríamos llamarle el aspecto espiritual, el aspecto de nuestra relación con Dios. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes y yo establecemos una verdadera relación con Dios, o cuando esta relación surge, yo empiezo a experimentar, escuchen, esto es, a ver, hay muchas personas que me dicen, Alex, esta persona oró conmigo, pero sigue viviendo exactamente igual. ¿Nació de nuevo o no? ¿Sí? Esto que voy a decir les confirma a ustedes, es una forma muy sencilla en que ustedes se van a dar cuenta de si efectivamente la persona nació de nuevo o no. ¿Sí? Les acabo de dar dos pistas. Cambia el área moral de la persona. Todos sus problemas morales se acaban, al menos la gran mayoría. ¿Sí? Empieza a despertarse un amor por el semejante, por el cercano, por su familia. ¿Sí? Pero hay algo que cambia en él. Cuando Jesús viene a morar al corazón de la persona, empieza a cambiar nuestra relación con Dios. Bueno, primero nace una relación con Dios que no teníamos, ¿sí? Pero empezamos a experimentar cosas, es lo que intento decir. ¿Qué es lo que empezamos a experimentar? Empezamos a experimentar paz, empezamos a experimentar fe, empezamos a experimentar bondad, mansedumbre, dominio propio o templanza, que es lo mismo, ¿sí? Y esto es sola, única y exclusivamente el resultado de que Jesús está en nuestro corazón, de la presencia de Dios en nuestro corazón, ¿sí? Esto no es producto de otra cosa más que de esto que acabo de decir, la presencia de Dios en nuestros corazones. Quiero decirles que la oportunidad que esta tarde nos estamos dando, o las personas que no conocen a Cristo se están dando al escuchar esta grabación, escuchar la palabra de Dios, es extraordinaria. ¿Por qué? ¿Por qué es tan extraordinario? Tanto para creyentes como para los que no son creyentes. ¿Por qué? Porque si ustedes ya volvieron a nacer, si ustedes ya son creyentes y ya volvieron a nacer, espero que lo que estamos a punto de retomar, esta enseñanza que estamos viendo, que para mí, en lo personal, tengo que decírselos, ha sido un espectáculo. Tratar de entender la posición de Dios a la hora en que Dios trae o permite una prueba en mi vida, eso ha traído un profundo descanso. ¿Sí? Hoy estoy absolutamente convencido de que Dios no falla. Dios es suficiente. Él nunca va a defraudar a aquellos que confían en Él. Así es que si ya volvimos a nacer, si ustedes ya volvieron a nacer, entonces yo espero que esta enseñanza les ayude profundamente en su diario caminar por la vida, a enfrentar todos estos detalles que ofrece la vida. Pero si todavía hay alguien que nos vaya a ver desde casa, que todavía no haya tomado esta decisión, creo que es una maravillosa oportunidad que Dios le está dando de establecer esta relación con Él. Ok, así es que estamos en un pasaje que describe que, ¿sí? El pasaje describe, al final de cuentas, escuchen, este momento por el que todos vamos a pasar. ¿Cuál? El momento de la muerte. No sabemos cómo, eso sí, esto es un hecho. Escuchen, no sabemos cómo vamos a enfrentar, no sabemos cuándo vamos a enfrentar o cuándo va a llegar, y ni siquiera sabemos de qué forma lo vamos a enfrentar, ni cómo, ni cuándo, ni de qué forma vamos a enfrentar la muerte. Es decir, no sabemos cómo vamos a enfrentar ni nuestra propia muerte, ni la muerte de aquellas personas cercanas. Tengo un tío, ¿se acuerdan? En algún momento les pedí que orara por un tío mío que está con un cáncer muy severo que afecta todo el sistema inmunológico del cuerpo, y me dieron la noticia hace unos días de que está agonizando ya, y es creyente.
¿sí? Y yo espero, es por lo que estoy orando, que Dios le dé la gracia para enfrentarse a este evento de la forma correcta. ¿Sí está claro? En este momento, ok, quiero decirles algo, en este momento, en esta área de nuestra vida relacionada con la muerte, a ver, si hay un aspecto, es lo que intento decir, si hay un aspecto en la vida del hombre donde el hombre se muestre débil, es a la hora de enfrentarse a la muerte. Pero por la misma razón, ¿sí? En este aspecto, repito, si hay un aspecto donde el hombre fundamentalmente se muestra débil, es en este aspecto de la muerte. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer, no sabemos cómo enfrentarlo, ni siquiera sabemos lo que nos espera y naturalmente tememos a aquellas cosas que no conocemos. Cuando Dios se acerca, una de las cosas que Dios quiere hacer en nuestro corazón cuando Él se acerca es precisamente terminar con este temor en esta área. ¿Sí? Cuando Dios entra al corazón de un hombre, Dios quiere terminar con esta área y empezar a cambiar completamente nuestra perspectiva acerca de este evento llamado la muerte. ¿Cómo lo hace, Alex? ¿En qué sentido cambia Dios este aspecto en nuestra vida? Bueno, primero, escuchen, lo primero que ustedes tienen que saber, o lo primero que Dios quiere que ustedes y yo sepamos, es qué es lo que va a pasar después de la muerte ya siendo creyentes. Esa es la primera pregunta que Dios le responde a un creyente. ¿Sí? Cuando ustedes y yo ya sabemos, tenemos la absoluta seguridad de que al cerrar nuestros ojos en esta tierra, los abrimos para siempre en la presencia, en su presencia, entonces definitivamente nuestra perspectiva acerca de este evento llamado la muerte cambia. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Lo primero que cambia Dios cuando Él llega a nuestro corazón es esa idea equivocada de hacia dónde nos va a conducir la muerte. Hoy ya sabemos hacia dónde vamos, ¿sí? Ya no es esta prisión eterna donde el hombre va a ser castigado por siempre y para siempre. No, dice la Biblia que una vez que Cristo está en nuestro corazón, adivinen cuál es el destino final, nuestro destino final. Nuestro destino final, o el destino final para un creyente, es y será el cielo. ¿Sí? Ahora el cielo se vuelve nuestro destino final, el destino final de nuestras vidas. Así es que, en resumen, lo que intento decir es que la muerte no hay más que una manera de enfrentarla correctamente. ¿Sí? ¿Cómo? Con Cristo en el corazón. Es la única forma de enfrentar la muerte, la única forma correcta. Así es que hoy lo más importante, la pregunta más importante a la que tenemos que responder, ¿sí?, es si ya hemos tomado o no esta decisión de invitar a Cristo al corazón. No, yo no estoy hablando, cuando hablo de invitar a Cristo al corazón, no estoy refiriéndome o haciendo referencia a si yo estoy de acuerdo con lo que Él dijo o no. Hay muchas personas que están de acuerdo en que Jesús fue un gran líder, un gran maestro, un gran profeta, y que las cosas que dijo eran asombrosas y hasta sobrenaturales. ¿Sí? Pero no es eso de lo que yo estoy hablando. No es de estar de acuerdo con Él, no es pertenecer a una religión cristiana. Ustedes pueden haber estado de acuerdo toda su vida con Cristo, pero no ser salvos. ¿Sí? No haber establecido una correcta relación con Él, y mucho menos en la práctica tener o mostrar una relación con Él. No, más bien en la práctica lo que manifestábamos era un completo desacuerdo con Dios, porque vivíamos sin Dios, como si Dios no existiera. Ok, bueno, regresemos un poco a la historia. Ya hemos estado, avanzamos, retrocedemos. Voy a intentar hacer un resumen, voy a intentar agrupar todos los conceptos que ya hemos visto en lo que resta de la noche. Sí, creo que podemos partir, Steven, en el versículo 17. Pongamos el versículo 17 en pantalla.
Les cuento un poco, ¿sí? Voy a recordarles un poco la historia. Hace 3 días o hace 4 días llegaron con Jesús aquellas personas que venían desde Betania. Jesús se encontraba, les recuerdo, a unos más o menos 42 kilómetros, casi 43 kilómetros de Betania. Y el pasaje nos dice que las hermanas de Lázaro, María y Marta, enviaron un recado a Jesús con carácter de urgente. ¿Se acuerdan? Era urgente. Mandaron este recado, que por cierto, enviar este recado tomaba un día de camino. No pierdan de vista esto. Ahora, quiero aclararles algo. Antes de continuar con los detalles de la historia, quiero recordarles un poco lo que está sucediendo alrededor de la vida de Jesús y específicamente con las autoridades judías. Escuchen, las autoridades de Jerusalén ya habían determinado para este momento quitarle la vida a Jesús. ¿Sí? Para este instante, Jesús ya tenía una sentencia de muerte encima, en este momento. Ahora, Jesús no era que estaba viviendo escondidas, no era que andaba ahí escondiéndose detrás de todos los matorrales. No, recuerden esto, no lo olviden. Él no vino para esconderse. Él no vino para evitar su muerte. Él es la única persona que ha nacido solamente para morir. Vino exactamente para morir. De hecho, en este instante que Él acaba de tomar la decisión de irse a Betania, en este instante Jesús sabe que este es el principio del fin. ¿Sí está claro? Él sabe que a partir del momento en que empiece a caminar hacia Betania, empieza el fin. Él sabe que esto le va a llevar definitivamente hasta la cruz del Calvario. Para eso vino, a morir por nosotros, a pagar por todo lo que hemos hecho mal. Así que no es que Él se estuviera escondiendo o tratando de evitar la muerte. Simplemente está dándole tiempo a Dios, a que Dios desarrolle todos los aspectos de este proyecto de salvación, de este proyecto de redención. Tenían que cumplirse un montón de cosas, un montón de profecías durante lo que le quedaba de vida a Jesús. Así es que había un programa, es lo que intento decir, un guión, y Él tenía que cumplir ese guión, ¿sí? Hasta que cada línea de ese guión se cumpliera, entonces Él iba a terminar en la cruz, ¿sí? Pero no podía morir antes. Así es que estando Él en este lugar, a 42 kilómetros de Jerusalén, llegaron estas personas y le avisaron que su amigo Lázaro estaba muy enfermo. Él recibe la noticia y se queda 2 días más en ese lugar. 2 días más. Y finalmente Jesús, en el 4.º día o al 3.er día, le explica a los discípulos que Lázaro murió. No es que está enfermo y está reposando o está descansando, no, les dice que murió. En ese momento todas las personas alrededor de Jesús se empezaron a preguntar por qué Jesús no reaccionó. ¿Sí? Aquí necesito que se pongan ustedes en los pies de estas personas, o más bien que revisen sus vidas, sus circunstancias, porque vendrán muchas veces donde ustedes se pregunten esto, donde se hagan esta pregunta: ¿cuál? ¿Por qué Jesús parece que tarda en venir? Ustedes saben, le decía yo a esta familia, que ustedes tengan una operación de emergencia, acudan a los que le pueden ayudar y le digan que sí, que lo van a operar, pero que tiene que esperarse 3,000 lugares. Pero usted está incapacitado, ni siquiera puede dormir, no puede trabajar y tiene que esperar una fila de 3,000 puestos y ya tiene meses en esa condición. Cualquiera en su sentido común, en medio de esta circunstancia, vuelve a ver al cielo y se va a quejar con Dios, ¿sí? Porque parece que la respuesta de Dios no viene como yo la necesito o tarda en venir. Recuerden, esta enseñanza es una enseñanza maravillosa, es una herramienta muy especial
que Dios está poniendo en sus manos. Tarde o temprano la van a tener que usar. ¿Sí? Así es que procuren grabar en el corazón todos los detalles que puedan. Repito, todas las personas empezaron a preguntarse por qué Jesús no había reaccionado. Todos sus discípulos empezaron a pensar en esto. Seguramente empezaron a nacer allí en la mente muchas interrogantes. ¿Por qué? ¿Por qué no intervino? ¿Por qué, si tenía el poder y si tenía la capacidad para hacerlo, por qué no lo hizo? Así es que es fácil para ustedes y para mí, muchachos, es muy fácil que todos los creyentes, las personas que conocemos a Cristo, es muy fácil que veamos las circunstancias y hagamos un análisis muy superficial de lo que está pasando. Muy superficial, muy ligero, ¿sí? De lo que nos está ocurriendo, y pensemos que Dios no está interviniendo. Es muy fácil, o sea, que se está retrasando. No alcanzamos a entender qué es lo que está pasando por la mente de Dios, que no resuelve nuestros problemas. Y lo más importante que vamos a entender en esta lección es que la decisión, y aquí entro, Silvia, la decisión que ustedes y yo hemos tomado de entregarle, escuchen, esta es la enseñanza más importante hoy, esta tarde, es esta. Para quienes hemos tomado la decisión de entregarle nuestra vida a Cristo, para quienes lo hemos invitado a nuestro corazón, escuchen esto, esa es la decisión más maravillosa que un hombre puede tomar, la de invitar a Jesús al corazón. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes y yo dimos este paso de confianza en Él, repito, yo creo que no hay las palabras exactas o las palabras correctas que puedan describir esto de tal forma que ustedes y yo lo podamos entender. Cuando ustedes decidieron, a través de la fe, entregarle, depositar sus vidas en las manos de Él, esto para Él es extraordinario. Que personas como nosotros hayamos tomado la decisión de confiar en Él, Él toma esta decisión tan en serio, que primero deja una evidencia, doña Rosario, una evidencia de que Él actuó. A ver, yo puedo decir en este momento, ok, vamos a ver, Gravy, te confío esta área de mi vida. Yo sé que vos la vas a poder administrar bien. Para mí eres absolutamente confiable. Yo sé que vas a hacer lo correcto con esta área de mi vida. Aquí están mis hijos. Yo sé que vos los vas a guiar, los vas a educar, los vas a... No estoy... ¿verdad? Fue pura casualidad. Pura casualidad el ejemplo. Entonces, te confío lo más importante de mi vida, mis hijos. ¿Sobre cuál base? Sobre la base de que eres absolutamente confiable. ¿Sí? Entonces, cuando Dios ve que una persona como yo entrega lo que para mí es lo más importante, mi vida, y lo pongo en sus manos, en las manos de alguien que yo ni siquiera conozco, pero que la Biblia dice que es absolutamente confiable, eso para Dios es impactante. Escuchen, porque aquí viene lo importante. Mi pregunta es, a ver, Alex, o a ver, Dios, ¿cómo puedo yo saber que efectivamente vas a honrar ese acto de confianza? ¿Cierto o no? ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí? Si yo digo que ustedes son absolutamente confiables, demuéstrenmelo. Entonces yo le entrego todo, mi vida, mi corazón, mi casa, mi familia, mi trabajo, mi salud, todo se lo entrego a Él. Y Dios, como Él es Dios, Él sí sabe que yo sí necesito evidencia para confirmar que Él es absolutamente confiable. Entonces, ¿cómo hace Dios? A ver, ¿cómo hace Dios para confirmarnos que Él va a honrar nuestra confianza en Él? ¿Cómo creen que hace? Buena respuesta, cambiando nuestra vida.
Así es que cuando ustedes empiezan a ver su vida cambiar, cuando ustedes empiezan a ver su vida siendo transformada, esa es la evidencia que Dios pone al alcance de sus mentes, de su corazón. Es la muestra, es la demostración de Dios de que Él es confiable, de que Él aceptó nuestro acto de confianza y lo va a honrar. ¿Y cómo lo va a hacer? Ya empezó a transformar mi vida. ¿Sí? Así es que mi vida cambiando es la evidencia que yo necesito para confirmar que Dios es absolutamente confiable. Él cambia mi vida y la cambia para que pueda surgir esta relación de confianza entre Él y yo. Tiene que cambiar. A ver, Alex, mucha gente me dice, bueno, no entiendo qué es la insistencia de cambiar el corazón del hombre. Es muy sencillo. Si Dios no cambia mi mente, si Dios no cambia mi corazón, ustedes y yo no nos podríamos llevar con Él. Nuestros deseos, nuestros proyectos, nuestros sueños no serían compatibles con los de Él. Esa es la razón por la cual Él tiene que cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Esa es la razón por la cual Dios tiene que trabajar en nuestro corazón y entonces empieza a desarrollarse una correcta relación entre Dios y nosotros. Pero esta decisión que ustedes tomaron de entregarle su vida a Él es la decisión más trascendental de nuestras vidas y es tan importante para Dios. Vuelvo y confirmo. Quiero nada más confirmarles esto. Por favor, grábenlo allí en su corazón. Pase lo que pase. Escuchen. Pase lo que pase. A una persona que decide confiar en Cristo, que decide entregarle su vida, no hay forma en la que Dios le vaya a fallar. No existe. Dios no falla. ¿Oyeron? Dios no miente. Dios es suficiente y es absolutamente confiable. Alex, pero hay problemas. O sea, yo entiendo. A ver, Alex, yo entiendo lo que me dices, se oye lindísimo, es como para escribir un poema y una canción con esto. Dios no falla, Dios no falla. Pero hay problemas. ¿Qué hago? Sigo en el lugar número 3000 de la lista. Me van a quitar una parte muy importante de mi cuerpo, me van a operar, tengo problemas etcétera. Hay problemas. Es cierto, hay problemas, pero los problemas son otro asunto completamente aparte. ¿Por qué? Porque los problemas, Dios sabe cómo administrar las dificultades, los retos, los desafíos, los problemas en nuestra vida. Él sabe cómo usarlos. ¿Oyeron? Es completamente distinto. Él sabe qué hacer con los problemas en nuestra vida. Ustedes y yo, ¿qué es lo que intento decir? Ustedes y yo tenemos una perspectiva sobre cómo deben resolverse los problemas, pero es completamente diferente a la de Dios. Ustedes y yo perfectamente le podemos decir a Dios qué hacer con nosotros y cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque ustedes y yo tenemos una mente profundamente limitada. No podemos ver todos los aspectos de la respuesta de Dios. No podemos, no alcanzamos. ¿Sí? Además de eso, nuestra fe tiene un límite en los problemas, ¿o no? Sí, nuestra fe tiene un límite, es lo que estamos viendo. Señor, si hubieras estado aquí, ya lo vamos a ver, mi hermano no habría muerto. Así es que esto es lo que vamos a ver en la vida de estas personas que están con Jesús. Regreso a la historia. ¿Qué es lo que estamos viendo en la práctica? Cómo la fe de todos ellos, especialmente las hermanas de Lázaro, llegó hasta un límite ya. ¿Sí? La fe llegó hasta un límite. Aunque esa fe, la fe de ellas, va a crecer. La fe que Dios nos da, la vamos a ver crecer, sin duda alguna. Esta fe que Él nos la da para que lo podamos seguir, para que podamos avanzar. No es que, aclaro este detalle porque es muy importante. Cuando ustedes vuelven a nacer, cuando invitan a Jesús al corazón, no es que ustedes vinieran con fe ya y Dios diera otro poco de fe y su fe aumentara. No teníamos fe del todo. La primera vez que poseemos fe es cuando Él entra al corazón. ¿Oyeron?
Dios nos da la fe verdadera y por eso es que cambia nuestra vida. Esto es muy importante entenderlo. Voy a repetir esto. Nuestra vida cambia, finalmente Dios se hace real a mi vida, lo puedo ver manifestándose, trayendo respuestas, trayendo aliento, consuelo, paz, puedo casi tocar a Dios, ¿sí? Pero eso es porque Dios me dio una fe verdadera, no la fe genérica de todos, así yo creo en Dios, no la fe universal, no esa fe que nos dice yo creo que no va a llover, yo creo que la tormenta va a pasar y más bien empieza a llover más, yo creo que mi hijo va a sanar y se murió. Esa es una fe universal, genérica, esa es la fe que tenemos entre el pecho y la espalda, la que yo siento, la que yo creo, la que yo supongo. ¿Ven? Esa fe no es verdadera, no hace real a Dios en mi vida. La fe que sí nos permite acercarnos a Él, esa es la fe que Dios nos da. Y es la fe que hace real a Dios en mi vida. Así es que con esta idea, vemos que seguramente hay preguntas, seguramente no, hay preguntas que se hacían los discípulos de por qué Jesús no había intervenido inmediatamente. Pero ahora Él ha determinado, le dice a los discípulos que va a ir a despertar del sueño a Lázaro y ellos no entienden. ¿Se acuerdan que no entendieron? Se confundieron, entonces ya no sabían si estaba muerto o estaba enfermo. ¿Qué es lo que quiere decir? Estamos enredados. Y ahí es donde aparece el versículo 17, escuchen. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Recuerden que este pasaje hace mucho énfasis en los tiempos. No sé si se han dado cuenta. Tenemos 11 capítulos casi completos y no en todas las historias, no en todas las enseñanzas, Jesús se detiene, o más bien el escritor del Evangelio, Juan, se detiene a describir los tiempos. No en todas las historias. Hay historias donde ustedes ni siquiera saben cuánto tiempo pasó entre una escena y otra. No se sabe. Es más, ni siquiera se sabe el lugar donde están. Pero en esta sí. ¿Sí? En esta escena y en este lugar sí es importante los tiempos. Cuando fueron a avisarle, ¿por qué es importante? Cuando los mensajeros van a avisarle a Jesús, se tomaron un día de trayecto hasta donde Jesús estaba. Ese es el primer día. Jesús se queda 2 días en el lugar donde estaba, ya llevamos 3 días. Y el tiempo que le tomó a él desde el lugar donde estaba hasta Betania hace o suma los 4 días, ¿sí? Así es que ya tenía 4 días en que Lázaro había muerto. Es más, esto es tan así que las personas, los mensajeros, cuando llegaron a Jesús, cuando caminaron estos 40 kilómetros y llegaron hasta Jesús, nunca se dieron cuenta que cuando ellos llegaron con Jesús, Lázaro ya había muerto. ¿Sí me explico? Es más, cuando ellos regresaron a Betania, encontraron a Lázaro muerto. ¿Sí está claro? Así es que quiero recordarles otro punto. María y Marta eran mujeres extraordinarias, ¿sí? Y ellas habían tomado la decisión de depositar por completo su confianza en Jesús. Pero, escuchen, vienen circunstancias donde, como en este momento, vamos a ver la impresión, vamos a tener la impresión, a ver cuál impresión, que vendrán circunstancias donde ustedes y yo, ya no Marta y María, ¿sí? Marta y María están sepultadas por las circunstancias, pero vendrán circunstancias donde ustedes y yo vamos a tener la impresión de que Jesús, Dios, no respondió a nuestra confianza, no lo hizo, ¿sí? La confianza que depositamos en Él fue defraudada. Vienen circunstancias así. No lo olvide, por favor. Así es que en este instante hay 2 mujeres creyentes que no están entendiendo qué está pasando. Han perdido a un ser querido, a su hermano, y su mente está profundamente afectada por esta situación. Quiero explicarles algo. El hecho de que ustedes y yo hayamos invitado a Cristo al corazón no significa de ninguna manera que ustedes y yo no vamos a pasar por problemas. Sí vamos a tener problemas. ¿Oyeron? Pero esta
es la lección. Esta enseñanza que estamos viendo es definitiva, debería ser definitiva en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de la tristeza, del dolor, etcétera, en medio de que no entendamos nada, vamos a empezar a entender. Este es el proceso. Escuchen, primero entiendo, primero empiezo a entender y luego aprendo la lección. Primero empiezo a entender cómo Dios empieza a dar todas las cosas y luego aprendo la lección. ¿Qué es lo que intento decir? Vamos a entender y a aprender cómo es que Dios fortalece en medio de los problemas. Cómo es que Dios nos guarda para que la tristeza no nos destruya en medio de un problema, para que la tristeza no nos desplome, para que el problema no nos derribe en medio de los problemas. ¿Sí está claro? Y vamos a ir descubriendo poco a poco, escuchen, poco a poco, que después de que cada problema pasa, cada dificultad se convirtió en una maravillosa oportunidad para ver el trabajo de Dios en mi vida. ¿Sí? Eso lo van a ir notando. Van a ustedes a notar después de cada prueba el trabajo de Dios en el corazón de cada uno. Así es que solamente quiero y vuelvo a aclararles que el hecho de que seamos creyentes no nos hace inmunes a ser afectados por una tristeza o por el dolor o por los problemas o por una pérdida cercana. Eso no nos hace inmunes. ¿Oyeron? Ok, y en este momento estamos observando cómo estas dos hermanas que han vuelto a nacer, que han creído en Cristo, es más, sus vidas han sido cambiadas. Jesús para este momento ha sido determinante en la vida de ellas dos, pero ellas se están preguntando qué ha pasado con él, por qué no reaccionó como esperábamos que reaccionara, y este es el planteamiento. El planteamiento que ellos están haciendo, ellas, perdón, es este. Primero, escuchen, primero se le plantea a Jesús esta duda de esta forma. Cuando ella dice, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo que ella dijo detrás de eso es esto: ¿por qué no reaccionaste en el momento en que nosotros te lo pedimos? Se lo dijeron de otra forma. Le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí. Pero ¿se dan cuenta que es lo mismo? ¿Por qué no reaccionaste? Cuando nosotros te mandamos a llamar, ¿por qué no viniste de inmediato? Eso es lo que le está diciendo Marta. No sé si lo habían visto, ¿sí? Se lo dijeron de otra forma. Pero ya empezamos a ver que hay detalles en las respuestas de Dios. A veces Dios toma su tiempo para responder y resolver nuestros problemas. Él está considerando muchos otros aspectos. Él está trabajando en nuestra vida de una manera que a veces no comprendemos, pero Él nos está llevando a crecer en nuestra confianza en Él. Ok, vuelvo a repetir entonces, es imposible que Él pueda defraudar a una persona que ha decidido confiar en Él. Por favor, no olviden esto. ¿Sí? No lo olviden, esto no va a pasar. Lo único que yo puedo llevarme, si hay algo, Alex, si ustedes me dijeran, a ver, ¿qué es hoy, en este momento? ¿Qué es lo que yo puedo llevarme para mi casa, guardarlo, escribirlo ahí en mi corazón y no olvidarlo nunca? Lo único que se pueden llevar de esta parte del pasaje que estamos estudiando es la absoluta certeza, una absoluta certeza de que Dios no falla, no los va a defraudar. Y esto, escuchen, esta certeza es la posesión más importante en nuestra relación con Dios. No importa lo que ustedes tengan que vivir, Dios no les va a fallar. Este pasaje, o espero que al menos sea así, este pasaje nos va a impulsar a confiar en Él, al margen de las circunstancias. ¿Oyeron? Yo sé que Él no va a fallar, hoy lo entiendo. ¿Sí? Hoy es una profunda convicción en mi vida y espero que en la de ustedes en algún momento.
Aunque, abro un paréntesis, aunque muchas veces ustedes y yo podamos tener temor, ¿sí? Es válido tener temor. Yo puedo tener la tentación, puedo dudar de la capacidad que Él tiene. Esto es natural. ¿Oyeron? No tienen que juzgarse por eso. Las dudas pueden asaltar aún al mejor corazón. Al mejor creyente las dudas lo pueden asaltar, pero esto no cambia a Dios. ¿Sí entienden esto? Dios es inmutable. Él no cambia. Incluso hay un pasaje que dice que nosotros podemos ser infieles, que Él se va a mantener fiel. Él no lo puede hacer. Él no puede dejar de ser fiel. Dice la Biblia que Él no puede negarse a sí mismo. ¿Saben qué significa esa expresión? Esta expresión que Dios no puede negarse a sí mismo, hasta el día de hoy, la forma más práctica en la que yo lo he podido entender es esto: Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios, Alex? La naturaleza de Dios es fiel. Dios es fiel y Él nunca dejará de ser fiel. No puede ir en contra de su propia naturaleza. Tiene que dejar de ser Dios para convertirse en alguien infiel. ¿Sí está claro? Así es que han pasado 4 días ya y solo quiero adelantarme un poco. Bueno, vamos a ver, se habla, recuerden la escena, se está hablando en este momento de que Jesús es un impostor. ¿Se acuerdan? Jesús es un impostor, es un pecador, está poseído por demonios, todos los milagros que hace, los hace en nombre del diablo, guiado por demonios. Y les voy a explicar, bueno, a ver, no quiero entrar en tantos detalles. Hay otros caminos. Cuando la gente de este momento dice que Él es un impostor, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que están intentando decir? Que hay otros caminos. Eso es, que hay otras opciones. ¿Sí? Cuando se dice que hay otros caminos y ya me voy a salir de la escena, voy aquí a los días de nosotros. Cuando ustedes hablan con las personas y las personas les dicen: Alex, es que no puede ser que el único camino sea Cristo. Sí, es el único camino. Estas personas están pensando en que hay otros caminos. Entonces se niega, como se está negando allí al decirle que Él es un impostor, se niega que Él sea el único camino. ¿Sí está claro? Ok, bueno, ¿por qué dije esto? Porque podríamos seguir hablando de muchos testimonios, podríamos traer a esta noche, recordar la vida de muchos creyentes que solamente nos van a confirmar una cosa: que Él es el camino, Él es la respuesta, Él es la solución. No una de las respuestas, no, la respuesta. No una de las soluciones, no, la solución. Él es la única forma, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Sin embargo, la gente lamentablemente quiere mantener sus propios caminos, ¿sí? Y tienen que encontrar formas para intentar destruir la verdad. Eso es lo que intento decir. Cuando a él le dicen que Él es un impostor, estas personas están tratando de destruir la verdad. La verdad, ¿saben qué? Les voy a decir algo. La verdad no se puede destruir. Es indestructible. Pero hay gente que lo intenta. Lamentablemente, lo intentaron acusarlo de ser un impostor, de ser muchas cosas. Pero dentro de la mente de Jesús, dentro del proyecto que Él está planeando, está este milagro, o que este milagro resulte en la salvación de muchas personas. Cuando Dios trabaja, y ahora sí, vuelvo a la respuesta que le di a Silvia hace un rato, cuando Dios empieza a trabajar a través de un problema en ustedes y en mí, cuando Dios nos lleva a creer, a confiar en Él, cuando nuestra fe empieza a ser purificada, no vayan a pensar que Dios está construyendo así un grupo de triunfadores en la fe, o un grupo de personas o de creyentes profundamente confiados en sí mismos.
No, a ver si lo explico de otra forma. Dios no está construyendo. En medio de los problemas, Dios no intenta hacer que ustedes y yo seamos unos campeones de la fe o seamos personas profundamente confiadas. Profundamente confiadas, pero completamente independientes de los demás. Esto no es lo que Dios busca. Escuchen. Dios no quiere hacer de ustedes personas profundamente confiadas en sí mismas, pero que vivan para ustedes mismos. Esa no es la idea de Dios. Cuando Dios trae un problema a sus vidas, es para que ustedes se enfoquen en los que están a su alrededor. ¿Oyeron? Esto no es lo que está en la mente de Dios. Lo que está en la mente de Dios, todo proyecto de fe que Dios trae a nuestras vidas, tiene como meta nuestro semejante. Es lo que intento decir. ¿Cómo me cuesta? ¡Qué bárbaro! Lo que Dios tiene como meta es llevarnos a pensar en las personas que están a nuestro alrededor. Eso es lo que Dios trata. Cuando ustedes están en el problema que vayan a estar, nunca olviden esto. La meta de Dios es llevarlos a pensar en los que están cerca, en sus semejantes, en sus próximos o en sus prójimos, en la necesidad que ellos tienen de convertirse, ¿sí? De experimentar lo que ustedes están experimentando. Todos los que hemos invitado a Cristo al corazón, recibimos, Kimberly, un profundo deseo de que los demás se conviertan. Esto lo pone Dios, ¿sí? Un amor por las almas genuino. Eso es lo que nos motiva a este tipo de reuniones. Eso es lo que estamos haciendo hoy. ¿Oyeron? Y a todo lo que intentamos hacer para que la gente escuche el evangelio o el mensaje de salvación. Así es que cuando Dios trabaja en la vida de los creyentes, está pensando, Marta y María, Lázaro, en la salvación de otras personas. Así es que este milagro no es nada más para mostrarle a la familia de Lázaro el poder de Jesús o la realidad de Jesús. No es solo para eso. Jesús tenía como meta la salvación de todas las personas que conocían a esta familia y que van a ver manifestado el poder de Dios a través de la vida de Jesús, y así casi que tocar el poder de Dios a través de la resurrección de Lázaro. Eso es lo que Jesús va a hacer. Y pensando en esto, ¿en qué? En la salvación de las personas. La razón principal, escuchen, con esto voy a empezar a terminar. Escuchen, porque aquí arranco la próxima semana. Pensando en las almas, ¿sí? Pensando en la salvación de los que están a nuestro alrededor, pensando en ellos, es que la razón más importante, la razón principal de toda esta enseñanza, la razón principal por la cual Jesús se queda los 4 días, olvidé un detalle. ¿Se acuerdan que para el instante en el que se está desarrollando esta historia, Israel había sido invadido por un montón de pensamientos de Oriente? Los orientales y ya los judíos pensaban que el alma de las personas se quedaba en el cuerpo de la persona 3 días. ¿Sí les había dicho esto, verdad o no? ¿Sí? Sí. Para la época era muy frecuente pensar que el alma de la persona se quedaba en el cuerpo, dentro de la tumba de esa persona por 3 días. Así es que si Jesús se hubiera devuelto con los mensajeros y resucita a Lázaro el primer día, o el segundo día de muerto, o incluso el tercer día, entonces no hubiera sido un milagro tan extraordinario. ¿Por qué? Porque las personas hubieran dicho, no, es que no se requiere tanto poder para levantar a alguien de los muertos, porque el alma de esa persona todavía estaba en su cuerpo. ¿Sí me explico? Esa es la razón por la que algunos creen que Jesús tardó 3 días y 3 noches en la tumba y resucitó. ¿Por qué? Para que no hubiera ninguna duda en el corazón de nadie acerca de este milagro extraordinario. ¿Sí está claro? Ese milagro no hubiera sido tan trascendental
si Él hubiera llegado el primero, el segundo o incluso antes del tercer día. ¿Sí está claro? Así es que Él espera 4 días para romper con todas estas ideas equivocadas que había en los hombres, en la mente de los hombres. Y esto es lo que Jesús hace. Escuchen, cuando Jesús aparece en la vida de una persona, lo hace para acabar con todas sus ideas equivocadas. Alex, ¿a qué te refieres? Bueno, muchos piensan que van a llegar a la eternidad cuando mueran. La mayoría de las personas piensan que van a llegar allí y los van a dejar entrar al cielo. ¿Sabe por qué piensan que los van a dejar entrar al cielo? Pues por su linda cara. ¿Por qué más? No, en serio, a ver, voy a invitarlos a razonar. Cuando yo digo que las personas piensan o esperan llegar al cielo y que los dejen entrar al cielo y que les permitan pasar la eternidad en el cielo con Dios solo por su linda cara, es exactamente igual que decir o pensar de esta forma, que es lo que a mí me dicen constantemente. No, yo soy de las personas que creo que cuando muera, llego al cielo y me van a pesar ahí en un momentito todo lo bueno y todo lo malo que yo he hecho. Y si la balanza está más allá del lado de lo malo, yo sé que San Pedro, porque no sé por qué razón usan a Pedro, no sé, y él me va a quitar unas cosas malas y va a la balanza y finalmente la balanza va a dar a mi favor y me van a dejar entrar. Cuando yo digo que me van a dejar entrar por mi linda cara y decir que me van a pesar lo bueno y lo malo y que va a ganar lo bueno, es exactamente lo mismo. Es un error. ¿Sabe por qué las personas piensan esto? ¿Sabe por qué? Escuchen. Decir que me van a dejar entrar al cielo por mi linda cara o que me van a pesar lo bueno y lo malo, ¿saben por qué lo dicen? ¿Saben por qué dicen esto? Porque es la única esperanza que tienen. ¿Por qué es la única esperanza que tienen? Escuchen, porque intentaron vivir de la forma correcta y no pudieron. Intentaron practicar una religión y no pudieron. Así es que las únicas 2 cosas que el hombre entiende, a través de las cuales posiblemente pueda uno acercarse a Dios, las intentaron hacer y fracasaron. ¿Cierto o no? Era mi experiencia. Y es la experiencia de todos. Todos hemos vivido mal, todos hemos pecado, todos hemos crecido en maldad y en corrupción. Lo intentamos y finalmente siempre terminamos fallando. Así es que, ¿cuál es el argumento que resta? Gravy, cuando llegue al cielo, por mi linda cara me van a dejar entrar. Ahora sí entendieron, ¿verdad? Ok, cuando Dios se acerca a la vida del hombre, rompe con todas estas ideas. Cuando Dios toca a la puerta del corazón del hombre, es para mostrarle la realidad de lo que el hombre es. El hombre está absoluta y completamente perdido. No entiende cuál es su verdadera condición delante de Dios. Y Dios intenta mostrarle cuál es la verdad. La verdad que incluso nuestra propia conciencia aprueba. ¿Sí o no? Cuando ustedes les dijeron que había un juicio por nuestra maldad, les pregunto, ¿ustedes pensaron que esto era un error? ¿Pensaron que no era cierto? ¿Qué les dijo sus conciencias? A ver, ¿hay alguno aquí que piense, entre todos ustedes, que piensen que todo lo que han hecho mal, todas sus injusticias o todas las injusticias de los hombres, ¿hay alguno aquí que piense que no hace necesario un juicio? ¿O que no sea necesario un juicio? Todos pensamos que es necesario un juicio. Todos pensamos que todo lo que está ocurriendo en esta guerra en Medio Oriente, todo lo que allí está ocurriendo y ocurrió, no puede quedar impune. ¿O no? Todos, ni sus conciencias ni la mía, aceptan que esto quede sin juicio. Y con mucha más razón cuando examinamos nuestra propia vida. ¿Sí? Nosotros mismos sabemos que hemos pecado
y que necesitamos ser perdonados y que necesitamos ser salvados. Así es que no se mantengan en sus ideas. ¿Oyeron? Cuando ustedes escuchen, sobre todo los que aún no han tomado esta decisión de invitar a Cristo al corazón, cuando ustedes escuchen a sus conciencias levantándose y reprochando, e indicando, señalando que están viviendo mal, escuchen a sus conciencias, ¿sí? Atiendan a su propia inteligencia. Claro que hay un juicio, claro que viene un juicio y vamos a tener que comparecer, o las personas sin Cristo van a tener que comparecer en ese juicio, pero Dios no quiere que vayamos a ese juicio. Dios no quiere que el hombre vaya a ese juicio y por eso le da la maravillosa oportunidad de aceptar en este momento, sin mucho aspaviento, su perdón y su salvación, ¿sí? Y además la oportunidad de empezar una nueva vida. ¿Sí está claro? Ok, vamos a quedar aquí por hoy. ¿Sí? Logré avanzar lo que quería. Y la próxima semana continuamos con la historia. La próxima semana vamos a esperar avanzar mucho en la historia. Así es que vamos a terminar por hoy aquí. Vamos a dar gracias para terminar la reunión. Sí, vamos a cerrar los ojos y orar. Padre, sigue siendo una maravillosa aventura recorrer todas estas enseñanzas. Ha sido maravilloso, ha sido de verdad impactante, un espectáculo ver lo que puedes hacer, lo que pueden hacer todos estos principios al interior de nuestro corazón, al interior de nuestras vidas. Hoy, no estoy hablando de ayer, hoy mi vida, y espero que la de todos los que han tenido la oportunidad de escuchar esta enseñanza hoy mi vida ya no es la misma. Hoy lo que hablamos, lo que explicamos, hoy las decisiones que hemos tomado en nuestro corazón de afirmarnos en estas maravillosas verdades, hoy tú has usado estas cosas para cambiar al interior de nuestra vida algo. Al empezar la reunión te pedimos que por favor al terminar la reunión no fuéramos los mismos. Y estoy seguro que todo esto que hoy escuchamos, tú lo pudiste acomodar en algún lugar muy importante dentro de nuestro corazón. Por favor, dale vida a todas estas verdades. Son enseñanzas que vamos a necesitar usar todos los días. Así es que te ruego que no las dejemos caer en tierra. Te ruego por favor que las valoremos, que las usemos, que las apreciemos, que las atesoremos y las guardemos. Pero no guardarlas para olvidarlas, sino guardarlas para ponerlas en práctica. De tal forma que cuando vengan todas estas circunstancias, que algunas de ellas incluso nos guiarán a pensar en la posibilidad de perder nuestra propia vida. Cuando esto ocurra, dales vida, tráelas a nuestros pensamientos, permite que puedan gobernar todas nuestras reacciones y mantener bajo control todas nuestras emociones. Y permite que sobre todo tu realidad, pueda hacerse cada vez más tangible. Y ahora sí podamos decidir completamente, absolutamente, con una certeza absoluta, como decíamos hoy, que tú eres perfectamente confiable, que tú eres suficiente para todo lo que vamos a vivir, que no hay circunstancia que sea más grande que tú. Por favor, gracias por este tiempo. Gracias por todos los que hoy vinieron, a pesar del clima. Te ruego que nos lleves con bien de regreso a casa y prepares nuestro corazón para continuar con esta enseñanza la próxima semana, por favor.
Te hemos pedido todas estas cosas y te hemos dado las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien.